Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de trauma, invitados por Medtronic. Muchas gracias a los oradores por adelantados. Muito obrigado, doutor Alexandre, muito obrigado também à turma do Brasil, que está compartiendo con a gente. Vamos a presentar a los oradores. En primer lugar, el doctor Gary Monclú, del Servicio de Ortopedia de Clínica Palermo de Bogotá, en Colombia. En segundo lugar está el doctor Luis Moreira, del Hospital Luis Bernaza de Guayaquil. Y finalmente el doctor Alexandre Pena, que es el jefe del equipo de cadera del complejo hospitalar de Mandaquí y también trabaja en la Beneficencia Portuguesa de San Pablo. Tenemos un equipo de expertos interesante para tratar las tendencias en el tratamiento de la fractura del fémur proximal. Entonces, sin más, le paso el micrófono al doctor Monclú, ¿verdad? Sí. Y la pantalla también. Adelante. Una cosa antes de que empiece el doctor Monclú, ustedes en sus pantallas tienen el chat que están viendo en el costado y varios de ustedes han saludado y les agradecemos. Les pedimos que las preguntas que presenten para los oradores, para el faculty, las hagan en el medio. Ustedes ven que hay dos iconitos que dice Q&A o preguntas y respuestas. Usen esa para colocar sus preguntas para los oradores. E intentaremos responderlas todas. ¿Ok? Gracias. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde este webinar de tendencias en el tratamiento de las fracturas de fémur proximal. Pues voy a decir mis conflictos de interés. Soy asesor médico de Medtronic Colombia, Industrias Médicas San Pedro, Laboratorio Sanofi y Stryker Colombia. Bueno, nosotros cuando nos enfrentamos a una fractura de este tipo, es una fractura que nos llama mucho la atención porque es una fractura que nos asusta. A pesar de la experiencia que tengamos, cada fractura se comporta totalmente diferente porque este tipo de fracturas se presenta en un adulto joven sano, sin previa patología. Como vemos, siempre son mecanismos de alta energía. Es una fractura poco frecuente. Más o menos representan del 2 al 3% de todas las fracturas en el fémur. Los trazos fracturarios tienen un patrón vertical sobre el cuello femoral y desafortunadamente nos traen complicaciones catastróficas donde siempre queremos estar con él para que nos ayude a evitar este tipo de complicaciones como la necrosis vascular, que se puede presentar entre un 15 y un 20%, no uniones de un 10, por encima del 10% y reintervenciones del 20%. Entonces, como ven, tienen una altísima incidencia al ser unas fracturas tan poco frecuentes. Miren todas las complicaciones que nos pueden traer. Entonces, vamos a revisar unos puntos claves para este tipo de fracturas en el cuello femoral. Vamos a revisar muy importante y que es un factor predisponente a este tipo de complicaciones, es la nutrición sanguínea de la cabeza femoral. Muchas discrepancias sobre el tiempo de fijación que nos muestra la literatura, si realizamos una reducción cerrada versus abierta y sus indicaciones, los métodos de fijación que utilizamos en la actualidad y pues unos mensajes para llevar a casa. Entonces empecemos con la nutrición sanguínea de la cabeza femoral. Entonces, como todos sabemos, la irrigación pues proviene de la cabeza femoral, proviene de las arterias, principalmente las arterias circunflejas, externa e interna, y sobre todo la circunfleja posterior es la que mayor importancia tiene en la irrigación de la cabeza, ya que esta genera unas arterias que se ascienden sobre el cuello femoral
y van a generar pues las arterias epifisiarias que finalmente pues nos va a nutrir toda la circunferencia de la cabeza. Entonces, como vemos en este estudio, miren lo importante, cuando se interrumpe la circulación a nivel del cuello femoral, lo que pasa en este estudio anatomopatológico, vemos cómo hay una insuficiencia vascular y pues este es un predictor de necrosis vascular que nos va a traer las complicaciones que traen este tipo de fracturas. Entonces, como vemos, en las fracturas puede haber un colapso de esta arteria y puede generar inicialmente pues una falta de irrigación en la cabeza. Importante pues recordar las clasificaciones. Tenemos una clasificación topográfica según el trazo fracturario, fracturas subcapitales, fracturas transcervicales, fracturas basicervicales, las clasificaciones clásicas que según su tipo de presentación va a generar pues un pronóstico sobre todo para la falla y la necrosis vascular. Entonces tenemos la clasificación de Pauwels, que siempre utilizamos, que es según la angulación que presenta el trazo fracturario sobre el cuello femoral, y la clasificación de Garden, que es según el desplazamiento, nos va pues, a evidenciar el pronóstico de este tipo de fracturas. También tenemos la clasificación de la AO, que pues, es una clasificación más descriptiva, pero todo este tipo de clasificaciones son con el fin de obtener un tratamiento ideal para este tipo de lesiones. El tiempo de fijación, para nadie es un secreto que esto es una urgencia, determinar si es una urgencia vital, una urgencia relativa, pero este tipo de fracturas, si se tratan tempranamente, va a disminuir el riesgo de necrosis vascular en un 30%, ya que la fijación temprana, pues al hacer mecánicamente la reducción, pues vamos a evitar un colapso y vamos a permitir que el flujo sanguíneo llegue otra vez nuevamente a la cabeza, mejorando pues los resultados funcionales y evitando pues prevenir esto. Pero mire, tenemos este estudio muy importante donde quieren evaluar el tiempo de la fijación interna, si es un factor predictor, si se realiza entre las primeras 6 horas o entre las primeras 48 horas. Este estudio es un estudio retrospectivo en 92 pacientes menores de 60 años y miren que el 14% presentó una necrosis vascular y no presentó una diferencia significativa si la fijación se hace tempranamente entre las 6 y las primeras 48 horas. Entonces, ¿qué recomiendan pues, estos expertos que hicieron este estudio? Realizar una estabilización temprana con un paciente en condiciones apropiadas y la cirugía debe ser realizada por una persona experta que esté familiarizada en abordajes a nivel de la cadera. No es el mismo resultado hacer una reducción en la noche o en la madrugada a hacerlo en un horario temprano con una persona experta, porque sí se ha demostrado que la reducción es la clave del éxito en este tipo la reducción y la estabilización adecuada. Reducción cerrada versus reducción abierta. Entonces, tenemos la reducción cerrada. Siempre pues, yo utilizo la mesa de tracción, me permite una tracción permanente que me va a mantener una reducción, me facilita antes de iniciar el acto quirúrgico mantener una reducción y saber a qué me voy a enfrentar. Las desventajas es que es muy difícil manipular los fragmentos cuando es cerrada y nos puede generar lesiones perineales o lesiones neurológicas por una tracción prolongada o una tracción exagerada. Entonces, ¿qué podemos utilizar para realizar en reducciones cerradas unos trucos para mejorar esto? Podemos utilizar unos joysticks, unos alambres de Kirchner, por utilizarlos como joysticks para que nos ayuden a hacer la reducción, hacer reducciones temporales con clavos, que nos va a permitir mantener temporalmente la fijación, la reducción y la estabilización para hacer una fijación posterior. Utilizar mixtos, utilizar clamps, pinzas reductoras, todo esto nos va a facilitar para hacer una reducción anatómica y son trucos que nos ayudan para hacer en este tipo de reducciones cerradas. La reducción abierta pues se recomienda en fracturas que tengan fracturas complejas, que tengan conminución del cáncer. Los abordajes clásicos que utilizamos para abordar este tipo de lesiones es el abordaje anterolateral o Watson-Jones, entrar lateral, o un abordaje directo muy en boga ahorita para reemplazos articulares, el abordaje anterior, una toma directa a través de un Smith-Peterson que nos permite
hacer una manipulación directa. Entonces, ¿qué nos permite la reducción abierta? Hacer una reducción anatómica, una manipulación directa de los fragmentos. Hay muchos autores que escriben que la decompresión de la cápsula articular por el hematoma fracturario puede ayudar a disminuir la presión, pero no está demostrado que siempre se deba hacer. La reducción abierta nos va a garantizar un mejor constructo para la conminución del cuello femoral y definitivamente pues estos abordajes debe hacerlo un cirujano experto y familiarizado con estos abordajes para no tener complicaciones. Entonces podemos lograr reducciones de este tipo, colocando placas a nivel del cálcar que nos permitan evitar el colapso en varo, que es pues la causa más frecuente de falla, y nos permite hacer unas reducciones que nos garanticen un resultado adecuado. Métodos de fijación. Hay diferentes tipos de métodos de fijación. Lo importante es saber cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos. Entonces tenemos la fijación clásica con tornillos de compresión, recomendada siempre para trazos perpendiculares a nivel del cuello, que nos permite hacer una estabilización adecuada. Se recomienda que el primer tornillo que se coloque es el tornillo del cálcar, que tenga 3 puntos de fijación en la cabeza, a nivel del cálcar, a nivel de la cortical lateral. Y este estudio nos muestra que el éxito de unión en este tipo de fijaciones se da cuando hacemos una fijación, como lo describe, a nivel del cálcar y en la periferia del cuello. Las fijaciones que no tienen una adecuada fijación a nivel de la periferia van a tener un índice de falla. Entonces, ¿qué recomendamos para el uso de fijación con tornillos? Cuando los trazos, como se los dije anteriormente, los trazos sean unos trazos que sean perpendiculares al eje del cuello femoral, porque lo que sucede cuando son trazos cizallantes es que al hacer compresión, por ser un trazo cizallante, va a haber un deslizamiento del foco fracturario y no vamos a tener una reducción adecuada, lo cual desfavorece la consolidación y aumenta el riesgo de necrosis avascular. Entonces, lo ideal de estos tornillos, como les decía, es una configuración en triángulo invertido. Hay múltiples estudios que nos muestran con 4 tornillos, triangulación convencional, triangulación invertida. Este es biomecánicamente el método que más favorece la estabilidad en este tipo de fracturas. Entonces, 3 tornillos paralelos, un triángulo invertido. La distribución periférica en el cuello es importante porque ese, ya como lo mostré en el estudio, es el factor predictor para una adecuada consolidación. Siempre utilizar tornillos de 6570 de rosca parcial. Y el primer tornillo, siempre cuando tengamos la reducción, es el soporte del cálcar, la base del triángulo invertido. Otra configuración que es muy utilizada y muy reportada en la literatura es la configuración del tornillo de Powell, que es una fijación más estable que nos ayuda a contener esas fuerzas cizallantes a nivel de las trabéculas en el cuello y nos permite disminuir el riesgo de una falla en esos trazos cizallantes. Tenemos configuraciones mixtas. Estas son recomendadas cuando tenemos trazos con conminución, trazos cizallantes, donde vemos que ese tipo de trazos pueden hacer deformidades en varo y podemos tener una falla. Entonces podemos hacer fijaciones mixtas con tornillos, con placa, para disminuir ese riesgo. Otro método de fijación que se utiliza muy frecuente es el tornillo dinámico de la cadera, el DHS, que nos permite hacer un control del colapso en varo que presentan este tipo de fracturas, adicionando un tornillo antirrotatorio para control de estas deformidades, o podemos hacer fijaciones mixtas, como en este caso, para evitar cuando tenemos fracturas muy complicadas. Podemos utilizar todo este tipo de métodos para mejorar esto. Y los nuevos dispositivos que tienen pues unos estudios biomecánicos muy fuertes, que pueden ser el futuro para ayudarnos a controlar este tipo de lesiones, que son dispositivos con un control rotacional y un control de la deformidad en varo, que nos permiten una mejor fijación. Entonces, yo quiero presentar un par de casos. Este es un paciente de 38 años, su profesión es conductor de tractomula,
Este pobre hombre iba en la madrugada en las carreteras colombianas, presenta esas necesidades fisiológicas que todos los seres humanos tenemos. Un número 2, el señor se baja de su tractomula a oscuras, sin ninguna visibilidad, y el pobre hombre pues inicia a hacer su número 2, pero no se da cuenta y está en un abismo, cae, y este termina pues con esta fractura, una fractura de cuello, y también, como decimos acá, fracturado y cagado. Qué pena pues la grosería, pero así terminó ese pobre hombre. Entonces tenemos esta fractura, un paciente joven, 38 años, que definitivamente pues tenemos que salvar esa cadera con una osteosíntesis, y realizo esa osteosíntesis. Afortunadamente no encontré el lateral, pero pues considero que pues logré realizar pues una fijación satisfactoria, retornando pues el ángulo cervicodiafisiario, la relación artículo-trocantérica comparada con la otra cadera, pues es una reducción satisfactoria. Vemos el control postoperatorio a las 6 semanas, donde pues vemos ya unos signos de consolidación, donde pues queda uno satisfecho. Llama la atención que está haciendo lo que uno desea, que es la compresión del foco fracturario. Posteriormente, a los 3 meses me empiezo a asustar, porque ya empiezo a ver un colapso del cuello femoral con una disminución, una deformidad en varo, y vemos que eso tan positivo que hice para salvar la cadera no fue tan bueno, porque está presentando pues las complicaciones que presenta en sí por su fractura, una fractura tipo 4, Garden 4, Powell 3, con todos los riesgos de hacer una necrosis vascular y una falla, pero a los 6 meses pues presenta esto, y el paciente termina pues con una necrosis vascular y una falla, obviamente por falta de planeación. Falta de planeación, ¿por qué? Porque si retrospectivamente miramos, es un trazo cizallante, donde vemos que lo que nos demuestra la literatura se está presentando en este paciente. También unas fallas técnicas a nivel de la fijación, donde si somos cuidadosos, la fijación no se hace a nivel de la periferia, y esto nos va a aumentar el tipo de falla. Entonces, pues estos son casos de la vida diaria que pues espero que les sirva para construir una idea mejor cada vez que hagamos una osteosíntesis de esta manera. Este otro paciente es un paciente donde yo trabajo en la otra clínica. Es un paciente que me solicitan pues una mano amiga, ya pues por mi experiencia que tengo en el trauma reconstructivo de cadera. Es un paciente de 23 años, la profesión mensajero. Desafortunadamente las únicas proyecciones que tengo son estas. Es una fractura pues con un trazo cervical, con una conminución al parecer a nivel del cárcal. Yo quisiera preguntarle a los doctores qué opinan de este caso y qué hubieran hecho ustedes. Desafortunadamente no hay más estudios. ¿Qué harían ustedes con esto? Doutor Moreira, se quiere... Gary, se você reparar bem, falta um pouco falta, como você falou, um pouco mais de entender melhor essa radiografia, porque está muito impactado, né? Então a gente precisaria de uma radiografia com um pouco de tração longitudinal, para que a gente possa entender, porque parece inclusive que tem um fragmento, eu não sei se esse fragmento é do trocânter menor, que foi avulsionado, que é uma coisa extremamente incomum de acontecer em fraturas do colo do fêmur. De qualquer forma, é uma fratura gravíssima, num trauma de altíssima energia, né, num paciente de 23 anos com estrutura óssea ótima, ou seja, eu costumo sempre estudar esses casos com tomografia computadorizada, principalmente para entender bem a cominução no colo, que para mim é fundamental para o planejamento cirúrgico e para o posicionamento do implante. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí en este caso es un caso que necesita un planeamiento bastante riguroso, y en este caso se tomaron medidas, yo diría que heroicas, y sin tener un planeamiento adecuado. Yo ingreso a quirófano con esto, y
me solicitan la ayuda, realizamos pues esta reducción y fijación con un dispositivo VHS y evidentemente lo que decía el doctor Pena, tenemos una conminución a nivel del trocánter menor con un estallido del cálcar. Por falta de planeamiento, solo tenía pues estos dispositivos para hacerlo, pero creo que fue una medida que se tomó, una elección adecuada para estabilizar este tipo de fracturas. El paciente pues llega a su control a la sexta semana, ya vemos pues inicios de consolidación y a los 3 meses este es el paciente. Todavía pues obviamente existe el riesgo de presentar necrosis y presentar falla, pero pues fue una medida que tomamos para resolver esta fractura con un resultado hasta ahora bastante satisfactorio. Entonces, importante no acelerarse, lo que decíamos al inicio de la introducción, este tipo de fracturas son fracturas que deben tener un planeamiento adecuado, debe ser realizado en un horario adecuado y con una planeación adecuada y con un médico experto. Entonces, para llevar a casa, la reducción adecuada es el factor más importante para prevenir la no unión. La relación entre el tiempo quirúrgico y el índice de necrosis vascular todavía no es claro. Realizar la estabilización debe ser una realización temprana, el paciente en una condición apropiada, y la cirugía debe ser realizada por un cirujano experto. Yo aconsejo pues utilizar una mesa de tracción y fracturas que nos ayuda en muchos casos a mantener la reducción. Los trazos complejos, utilizar herramientas de reducción, pinzas, clavos de Kirchner que nos ayudan a mantener la reducción temporalmente. No temer a realizar abordajes que sean necesarios para realizar la reducción anatómica y utilizar los métodos de fijación ideales para evitar el colapso, hacer combinaciones mixtas con tornillos, placas de soporte, DHS, pues lo que necesiten, pero lograr una reducción anatómica y mantener la fijación, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, doctor Monclú. Gary, te molesto. Aquí... Un par de preguntitas, si no te molesto. Adelante, doctor Moreira, por favor, adelante. Un par de preguntitas, Gary, te molesto. Interesantísima tu charla, nos ha dado muchas cosas muy claras. Yo tengo un par de preguntas básicamente en tu experiencia. Una es, ¿haces un solo abordaje lateral para poner los tornillos o drenas el hematoma fracturario también para liberar la tensión intracapsular en las fracturas capsulares? ¿No me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien, sí, sí. Ah, ya. Y la otra pregunta que te digo es, en este tipo de fracturas intracapsulares, ¿cuál es tu límite para decidir, me voy por una osteosíntesis, dámosle una chance a una osteosíntesis, o sabes qué, tenemos que hacer una artroplastia? Los casos que vimos interesantísimos son de pacientes jóvenes. Digamos que fue una de esas fracturas de un paciente de 45 años, 50, que está en borderline de lo que es las indicaciones de pasar una artroplastia. ¿Cuál es tu conducta o en el centro donde tú estás respecto a estos dos temas? No te escuchamos, doctor Monclú, no te estamos escuchando. No. No. Incluso no estás en mute, así que no, es como un problema de volumen, parece, porque ahora sí estás en mute. I know, ok. Doctor Moreira, en todo caso, a ver, Gary, probamos una vez más. A ver ahora. No. No te escuchamos. Cero. Bueno, suerte que pudiste terminar tu presentación, la verdad que qué bueno.
Pero bueno, te hice una buena pregunta, en todo caso la pasamos para el final. Doctor Moreira, ¿querés avanzar con tu presentación, por favor? Claro, encantado. Una cosa que vemos, que una de las preguntas que hicieron justamente en el cuadro de preguntas es muy similar a la que yo le hice a Gary, para que en todo caso la tenga pendiente, que es cómo se plantean los mismos casos en pacientes osteoporóticos, en pacientes mayores. O sea, no creo que va destinado a ser lo mismo. ¿En qué punto pasamos de una prótesis o una osteosíntesis? Perdón, ¿ya ahora sí tengo sonido o no? Ya te escuchamos, a ver. Sí, ahora sí. Ahora sí. Disculpen, qué pena si no algo pasó con los iPods. Mira, la decisión, pues obviamente nosotros pacientes menores de 60 años tratamos de rescatar la cadera. Yo creo que uno de los factores importantes para definir entre una artroplastia y una osteosíntesis en ese rango de edad que es tinieblo, que no sabemos para dónde coger, yo creo que es el trazo fracturario y el tipo de deslizamiento que tenga. O sea, tener una fractura estable, una Garden 1, Powell 1, 2, podríamos tratar de salvar esa cadera. Definitivamente, las fracturas que vemos que tienen un desplazamiento mayor del 50%, una conminución muy severa, a ese rango de edad, yo creo que me voy por un reemplazo articular. Yo creo que es el trazo fracturario es lo que nos define que si realiza una osteosíntesis en ese rango de edad, pero si pacientes menores de 50 años, siempre tenemos que luchar para salvar esa cadera. Doctor Alexandre, Muchas gracias. De hecho, a veces en los mayores tratamos de salvarla un poco antes de... Siempre decimos que para cirugías más radicales, más definitivas, hay otras oportunidades. Y tratamos de buscar una osteosíntesis, veamos cómo evoluciona y según eso pondremos una prótesis de ser necesaria. Exatamente. Eu acho que em discussões de caso clínico é onde mais se indica osteossíntese, né? Porque a gente sempre tem a parte acadêmica da coisa de indicar realmente a osteossíntese, mas na prática nós não fazemos isso. Eu não entendo por que a gente fala que a gente faz, porque ninguém faz. Então, a minha opinião, eu sou um cara pragmático, sincero sempre, quem me conhece, se eu tenho um paciente com 50 anos, 48 anos, com aquele primeiro raio-x que você mandou, eu parto para artroplastia, provavelmente, porque é um Garden tipo 4, a chance de colapso é enorme, a cominução no colo dá para ver na radiografia que é enorme. Então, são dois trabalhos, uma fixação que mesmo que consolide o colo, ele consolida com encurtamento de offset, o paciente desenvolve um impacto femoroacetabular, faz lesão labral, colapsa a articulação. Então, eu não vejo muita indicação, a não ser em casos realmente como o segundo, um paciente muito jovem, acho que a gente tem mais que investir. Mas a partir acho que uma boa... A literatura fala em 60, 50. Eu acho que 50 anos, uma fratura desviada, que eu estou vendo que vai dar errado, eu coloco esse cara muito mais rapidamente de volta às atividades e dou uma qualidade muito melhor de pós-operatório com uma artroplastia bem feitinha. Né? Eu acho que é mais nesse sentido. Sí, aquí en ese sentido, y hacemos la última pregunta, si les parece, y pasamos a la siguiente para no atrasarnos. Franklin Mayan de Perú está preguntando, ¿cuál sería la indicación de artroplastía en un paciente joven, digamos de 30 años? ¿Cuándo en una fractura del fémur proximal indicarían una artroplastía en un paciente joven? Yo creo que el caso que yo mostré es el caso de un paciente de 38 años. Inicialmente lo que yo digo en ese rango etario, así tenga un desplazamiento total, una Garden 4, una Powell 3, yo creo que esos pacientes se les tiene que dar la oportunidad de rescate de la cadera y pues la indicación de un reemplazo articular se da cuando, como mostré en ese caso, pues presenta una falla, un colapso, una necrosis vascular y pues está la indicación, pero yo creo que en ese grupo etario sí tenemos que luchar para salvar
y por eso les mostré las diferentes formas, así sea una fractura completamente desplazada, tenemos la posibilidad de hacer una reducción abierta y una estabilización complementaria para lograr estabilizar este tipo de fracturas. Entonces, mi mensaje es que sí luchemos para salvar esta cadera y no pensar en un reemplazo articular de inicio. Ok, perfecto. Gracias. Doctor Moreira, adelante, por favor. Muchas gracias, Boris. Bueno, vamos a conversar siguiendo y una vez más agradeciéndoles por la invitación para estas jornadas. Vamos a hablar un poco siguiendo en el tema de lo que es las fracturas mediales de cadera, lo que es el trauma de cadera, fractura de cadera. Vamos a hablar sobre los conceptos para elegir un implante de fracturas intertrocantéricas o subtrocantéricas de cadera, fracturas extracapsulares de cadera. Son patologías muy frecuentes en el método a nivel hospitalario, a nivel del trauma, pero la elección del implante ha ido evolucionando mucho, el implante que se utiliza, y antes teníamos un gold standard, pasamos una época al principio por clavos Hender, clavos placa, después pasó el gold standard que eran los tornillos de fijación compresivos, el DHS, y hoy por hoy la panacea es básicamente los clavos cefalomedulares. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación, una pequeña revisión de dónde y cómo llegamos a la decisión de qué material usar en caso de que tengamos una fractura intertrocantérica. Entonces, tenemos que valorar varios factores antes de tomar las decisiones, no solamente de ver una radiografía, una fractura y decir, pongo una DHS, pongo un cefalomedular o una DSS, lo que corresponda. Tenemos que valorar incluso temas que a veces uno no, trata de no considerarlos en la parte médica. Datos importantes del paciente, qué actividades realizaba el paciente previo a la fractura. Era un paciente que caminaba solo en su casa, que caminaba fuera de la casa, es un paciente que hacía deporte por ahí, en estado general, si es un paciente sano, un paciente sedentario, es un paciente obeso, con comorbilidades. Estas dos son muy importantes hasta cierto punto. ¿Qué expectativas tiene tanto el paciente como la familia? Muchas veces nos ocurre que el paciente se fractura y lo que quiere es regresar a su casa y morir tranquilo. Otras veces vemos el caso que en la familia, al contrario, el paciente ambulante, el paciente que salía, el paciente que quiere pasear, que quiere llegar al cumpleaños de su hija para poder bailar. Entonces tenemos que buscar cuáles expectativas del paciente ante el acto quirúrgico que les vamos a ofrecer. Y aunque no nos parezca que en la parte médica deba incluirse, creo que el nivel socioeconómico también es un factor a considerar cuando vamos a escoger un implante. Dado que obviamente hay diferencias importantes a veces de precio entre los tipos de implantes, y esto muchas veces toma la decisión hasta que el paciente o el familiar decían no operarse por los altos costos que esto pueda llevar. Factores a considerar también, fuera de lo que es el paciente, es el tipo de fractura que vamos a tratar. Hay fracturas basicervicales, subtrocantéricas, intertrocantéricas. Tenemos que ver qué tipo de fractura y cuál es el comportamiento del implante ante la fractura que vamos a utilizar. La biomecánica de cada implante varía, diferencia según el tipo de fractura, y esto nos puede llevar a un fracaso en el caso de que la escojamos mal. Y obviamente, ¿cuáles son las expectativas del cirujano? Obviamente que vamos a decir todos, sí, quiero que la fractura consolide, que el paciente recupere su función. Pero también tenemos que incluir ahí otros factores como qué espero en respecto al paciente sobre su función, justo si voy a poder lograr hacer las expectativas que el paciente quería, si yo, mis expectativas como cirujano es levantarlo mañana, es aguantarlo y levantarlo unos días más adelante. Entonces son factores que tenemos que ir viendo poco a poco a tal forma de que lleguemos a una conclusión de un implante. No es lo mismo un paciente sedentario que un paciente activo. Paciente malnutrido, pacientes que tengan vicios, fumadores, enolistas. Está comprobado que todos estos pacientes tienen mayor complicaciones de presentar complicaciones agudas. Está pacientes que fuman, pacientes que no tienen buen estado nutricional o que pacientes obesos tienen mayores posibilidades de pseudoartrosis, de no unión, de necrosis vasculares. Entonces hay que irlos viendo para detectar qué tipo de paciente es el que estamos atendiendo. Lo que decíamos respecto a las expectativas del paciente, un paciente como el señor que trota o como el señor que sale a trabajar todavía, necesita volver a hacer su actividad. Quiere operarse para reponerse y rápidamente poder volver a tener una actividad lo suficientemente similar a la que era su actividad anterior. Pacientes sedentarios, capaz como la abuelita que está sobando el gato, lo que quiere es regresar a su casa, estar con sus gatos, capaz que los nietos le engrían un poquito, pero le da igual si lo hará en la cama o lo dará acostado.
No vamos a hablar de lo que es clasificaciones, tenemos bastantísimas clasificaciones y temas largos para conversarlos en ese tema, pero sin embargo sí vale mencionar que según el tipo de clasificación, desde fracturas de la cabeza hasta subtrocantéricas, tiene mucho que ver qué implante vamos a usar, como lo conversamos hace un momento con Gary, o el tipo de estabilidad que nos va a dar la fractura y qué tipo de implante nos pueda llevar a esto. Opciones de tratamiento, montones. Como les decía, desde clavos Dender que se usaban antes, clavos placa, tornillos, placas trocantéricas proximales. Hoy por hoy la discusión mayormente está entre estas dos opciones. La placa de HS y el tornillo dinámico, o lo que son los usos de clavos cefalomedulares. Pero estos dos sistemas, si bien funcionan en una forma muy correcta cuando tienen las buenas indicaciones, su actividad, su forma biomecánica es muy diferente entre una y el otra. Un sistema de HS, su sistema de función es trabajar como un tornillo deslizante que biomecánicamente va a actuar como una banda de tensión lateral, que hace un soporte lateral, dando las cargas hacia lo que va a ser la cortical medial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que todo el eje de carga que va a ir hacia la parte distal del cuerpo va a soportarlo principalmente la cortical interna de la cadera y del fémur, lo cual va a hacer que el parte lateral tenga un efecto tirante, llevando a poder presentar el fracaso de este justamente a nivel de los tornillos, o produciendo un aflojamiento o un desliz del material según la mala posición o la mala técnica que hubiéramos usado. El clavo cefalomedular, por otro lado, tiene la capacidad y justamente la principal propiedad de esta, al ser un material endomedular, distribuye mejor las cargas, permite una mejor fijación intracanal, y lo cual va a ayudar que la transmisión de carga hacia el hueso sea más uniforme. Viene el eje, viene el clavo y se distribuye uniformemente a lo que va a ser el resto del canal endomedular. Biomecánicamente, esto permite un menor brazo de palanca, permite y evita los colapsos que son muy frecuentes a nivel de la DHS, a nivel de los sistemas de tornillos dinámicos, y sobre todo disminuye la fuerza de flexión muscular a nivel de la articulación de la cadera. Recordemos que esto es un tiempo en el que el paciente no va a hacer actividad, y muchas veces hay mayor fuerza y mayor trabajo muscular cuando el paciente está en descarga que cuando el paciente pisa. O sea, el descargar puede generar mayor carga a la cadera en no pisar por la acción muscular de levantar la pierna y no pisar a la misma marcha. Entonces, el tipo de material nos puede influenciar mucho en lo que va a ser la actividad muscular también. Hay varios estudios. De este tema se ha hablado ya hace bastante tiempo. Muchos estudios trabajan sobre qué cualidades tiene el DHS, qué cualidades tiene un clavo cefalomedular. Por ejemplo, lo que trabaja es sobre en qué grado, en qué nivel el biomecánico va a haber la tensión y el momento en que se fatigue un material, comparando ambos sistemas. Ambos sistemas llegan a un momento de fatiga, sin embargo, entre todos los estudios lo que presenta justamente es que el número de ciclos que necesita un clavo cefalomedular para poder fatigarse o para poder empezar a presentar deformidades en tensión, de tensiones son mucho mayores que las que presenta una DHS. Entonces, define esto, que el clavo cefalomedular es mejor que biomecánicamente que la placa DHS. Sin embargo, cabe mencionar que en este estudio nos dice que para el grado de número de ciclos que se logra obtener estas diferencias, correspondería a un tiempo de caminata o de carga del paciente suficiente para que ya hubiera consolidado la fractura. Guías extranjeras, guías internacionales hacen comparaciones y nos hablan sobre cuál sistema deberíamos usar. Por ejemplo, guías americanas nos suelen mencionar que para fracturas sobre todo estables, da igual cualquiera de los dos sistemas que hubiéramos usar, hablando de su evolución a mediano o a largo tiempo. Para fracturas, sin embargo, subtrocantéricas o fracturas de trazo oblicuo inverso, o sea, fracturas más inestables, es mejor un clavo cefalomedular antes que un sistema dinámico. Y sin embargo, para fracturas inestables intertrocantéricas se podría ver una de las dos opciones. Sin embargo, el
cefalomedular moderadamente tiende a ser superior a lo que son los sistemas dinámicos. Otros estudios nos hablan y comparan los dos sistemas, y es interesante ver que los separa en dos partes. Y hace una comparación en lo que es la parte aguda, en la incisión quirúrgica, el tiempo quirúrgico, el sangrado y el inicio de movilidad, con un sistema endomedular es mucho más redituables, tienen menor incisión, menor de tamaño de incisión, menor tiempo quirúrgico, menor sangrado, y la movilidad moderadamente es 2 días mayor de inicio que en comparación con el sistema extramedular. Sin embargo, pasando lo que va a ser el tiempo de carga, el apoyo y el tiempo de consolidación, es muy similar entre ambos sistemas. O sea, las principales características, los principales beneficios que tenemos al hacer o trabajar con un sistema endomedular son en la parte aguda y mediano tiempo. Pero la mayoría de estudios nos refieren que a largo plazo, pasados los 6 meses, no hay mayor diferencia de la evolución de ambos pacientes. Ya teniendo la opción de qué material vamos a escoger, ya sea el clavo endomedular o un sistema de compresión, viene la parte que va hacia la cabeza, la parte cefálica del sistema. Hay estudios, han revisado, hay varias opciones, tenemos lo que es el tornillo como tal, el tornillo cefálico, y tenemos lo que se usa mayormente hoy, que son las hojas helicoidales. Está demostrado que las hojas helicoidales, por su efecto compresivo, lo que hace es compactar mayormente la cabeza femoral, a diferencia de los tornillos, que lo que hacen es crear verdaderamente un hueco dentro de la cabeza femoral, lo cual lo debilita y hace mayor tendencia a poder presentar colapsos o migraciones del tornillo en la cirugía. Un estudio muy similar refiere que por el diseño que presentan los Sí, me parece que se cortó el audio, doctor Moreira. No sé si estás escuchando, pero no te oímos. Sí, se salió del sistema, tuvo algún inconveniente con internet. ¿Estás de vuelta, doctor? Estás en mute, ¿eh? No te escuchamos. Tiene que desbloquear el micrófono. A ver ahora. ¿Ahí me escuchas? Perfecto. Ya. Y dime si estoy compartiendo la pantalla ahí. Sí, perfecto. Sí. Ya. Entonces, sigamos, ¿no? Lo que decía es que, sin embargo, siguiendo comparando los dos sistemas, muchos estudios demuestran que, a diferencia de con la consolidación en la fractura o en complicaciones a mediano y largo plazo, la pérdida sanguínea, duración del procedimiento, no hay diferencia significativa entre ambos sistemas. De igual forma, otros estudios nos dicen que a largo plazo el sistema funcional no hay desventajas entre uno o el otro, e incluso algunos estudios nos dicen que los tratamientos endomedulares tienen mayor presentación de complicaciones pulmonares como trombosis pulmonar posterior al acto quirúrgico. Entonces, ¿a qué llegamos? Que la elección del material, incluso como lo menciona a veces en el sistema de referencia de cirugía de la AO, entre lo que es una DHS o un clavo endomedular, la primera opción es preferencia del cirujano. ¿Qué comodidad tenga el cirujano y qué grado de reducción vamos a tener? La decisión del implante debemos basarla en los principios biomecánicos y las necesidades del paciente. A la evolución a corto plazo, que creo que es la que nos define inicialmente, porque es donde se ven las principales complicaciones, el clavo cefalomedular es notablemente mejor que lo que puede ser un sistema dinámico, pero a mediano o largo plazo no hay una diferencia significativa. Independientemente del sistema que cojamos, una hoja helicoidal es superior al tornillo cefálico por el grado de compactación que hace a la cabeza
y por el menor índice de migración que presenta. En lo que es mi actividad personal, prefiero usar un cefalomedular hoy por hoy para todo tipo de fracturas intertroncantéricas, incluso fracturas estables, una cirugía rápida, precisa, con sistemas fiables y que nos permite movilizar rápidamente al paciente, sentarlo e incluso, si tenemos la seguridad, hacerlo caminar inmediatamente. Incluso en la institución en la que trabajo, en el Hospital Luis Vernaza, esta es una casuística que hicimos hasta mediados del año pasado, falta actualizarla, en la que vemos que desde el 2017 al 2019 cómo se invirtió el uso de placas DHS en comparación con cefalomedular. 2017 eran 53 a 36, mayor las placas DHS, sin embargo ya en 2018 apenas usamos 5 placas DHS contra 65 cefalomedulares, y hasta junio del año pasado apenas una placa DHS contra 38 clavos cefalomedulares. Nos fuimos inclinando cada vez más, es la tendencia. Nuevamente es fácil usarlo, tiene mayor indicación, mejor biomecánica, fácil instrumental, y la evolución del paciente es mucho más rápido. Independiente que después de 6 meses, ya sea uno o el otro sistema, va a evolucionar, que una vez consolidada la fractura no presenta diferencia. Un par de casos de igual forma, paciente femenino, 85 años, obesa, diabética, con otras comorbilidades como la hipertensión, que le dicen que la están controlada, lo cual siempre dudamos. Una ambuladora extradomiciliaria. A la señora le gustaba salir, salía a su centro comercial, a encontrarse con sus amigas. Entonces la señora me dice, la familia me dice, doctor, óperenla, pero no la queremos, o sea, ella quiere salir. Nuestra opción fue escoger un clavo cefalomedular, y dentro de un clavo cefalomedular decidimos un clavo largo por el trazo de fractura que hubo. Hay plazos endomedulares más cortos, de hasta 200, 220, pero en este caso, con el trazo tan largo e inestable que presentó la paciente, decidimos tomar la opción de un clavo corto, independiente de que ya tenga algo de artrosis en la cadera. Es una paciente que no se quejaba de ese dolor, netamente fue por el asunto de la fractura. Otro caso, paciente siempre, mayores de edad, 82 años, senil, pasaba en su casa, usa bastón para caminar solo dentro de su casa. Vean las mínimas corticales que tiene, un grado de osteoporosis severa. Entonces estábamos en la opción incluso de hacer una artroplastia, pero para la necesidad del paciente y por el tiempo del paciente, y muchas veces por el tiempo quirúrgico, las comorbilidades intraquirúrgicas, decidimos poner un clavo endomedular, con lo que pudimos conseguir una buena reducción, una buena posición. Y creo que es el último, paciente de 91 años, igual forma, que tenía justamente, esto es lo llamativo, una osteosíntesis hace 7 años con una DHS. Veamos cómo después de 7 años se ve el colapso que esta misma hizo. Se varizó la cadera, se medializó el fémur, el tornillo ha migrado para atrás y se ve cierto grado de lisis, movimiento alrededor. Opción 1 de ponerla así, podemos poner el mismo implante, pero nuestra tendencia actualmente es de poner clavos endomedulares, por lo cual decidimos poner un clavo endomedular corto, consiguiendo una buena reducción, una buena posición, y sorprendentemente para la señora la pudimos hacer caminar a la semana, levantarla, empezar a dar pasos, cosa que nos dijo que con el otro sistema se demoró 1 mes y medio aproximadamente. Un último caso hemos tenido, una fractura subtrocantérica de trazo oblicuo inverso, una fractura muy inestable, paciente algo menor que los anteriores, pero igual sedentaria, con grados de osteoporosis. Nos fuimos por un clavo endomedular largo, dado el grado de dificultad, se optó por poner un cerclaje. Personalmente no me gustan los cerclajes de alambre, prefiero hacer un cerclaje aunque sea con sutura o con cerclajes no metálicos, pero se consiguió una buena reducción, una buena posición, y nuevamente la paciente la pudimos hacer ambular o movilizar prontamente. Muchas gracias, ese es el tema que tenemos para compartir con ustedes. Bueno, doctor Moreira, muchas gracias. A mí sí me gustaría polemizar también con el doctor Pena. ¿Cuál es la ventana o en su experiencia, cuál es la posibilidad de utilizar un reemplazo articular en fracturas extracapsulares? Y si siempre tienen esa opción o siempre nos inclinamos a la osteosíntesis. Si quieres, el doctor Pena nos da su concepto. Eu gostei da pergunta.
A minha formação é em cirurgia de quadril, mas eu sou oncologista ortopédico também. Eu faço tumores musculoesqueléticos. Então, eu tenho uma facilidade muito grande com substituições endoprotéticas e eu tenho também bastante familiaridade com a anatomia do quadril. Então, o meu limiar de indicação de uma artroplastia para uma paciente que teve uma fratura transtrocanteriana acaba sendo um pouco menor. Porém, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Uma artroplastia convencional, ela está fadada ao insucesso, muitas vezes porque a gente só vai indicar realmente uma artroplastia quando você tem uma cominução muito grande ou fraturas mais graves, onde existe uma destruição de toda aquela cortical póstero-medial e da parede lateral do fêmur. Então, eu indico a artroplastia, eu uso, via de regra, acetábulos constritos ou de dupla mobilidade e ou eu faço uma não convencional e substituo toda a porção proximal do fêmur, ou eu uso uma haste de fixação distal, como se fosse uma revisão onde eu tenho uma falha da cortical medial. Eu acho que existe uma grande indicação para artroplastias. O paciente, quando clinicamente bem, ele recupera-se muito mais rápido, ele não precisa esperar uma consolidação da fratura. Eu acho que é uma boa conduta. Obviamente, para casos selecionados, porque a gente tem excelentes resultados com a osteossíntese. Porém, para aqueles casos que a gente sabe que a osteossíntese talvez não vá bem, eu acho que a artroplastia primária tem um espaço, sim. Pues ahí va la otra pregunta. ¿Cuáles son los casos que creen que no van bien? Quais os casos que eu acho que não vai bem, é isso? Que no van bien y te inclinas a una artroplastia. Quando que eu me inclino à artroplastia? Primeira coisa. Cominuções muito grandes da cortical póstero-medial em qualidades ósseas muito ruins. O que eu costumo dizer é, o principal indicador para eu fazer uma artroplastia é a qualidade óssea do paciente. Porque um osso de boa qualidade tolera melhor o implante. Um osso de má qualidade, eu prefiro ignorar a região do fêmur proximal e fazer uma fixação distal ou então uma endoprótese cimentada, de forma que aí eu independo da qualidade óssea. Se você me perguntar qual seria o principal indicador para uma artroplastia, na minha opinião, eu te diria que é a qualidade óssea do paciente. Okay. Junto com uma cominução maior, é claro. Sí, listo. ¿Y el doctor Moreira? Muy similar. Opciones en que ponemos una artroplastia directamente en este tipo de fracturas, tumores, una fractura o con una fractura con gran conminución que sea irreparable. Pero siempre damos el inicio primero a la opción osteosíntesis, la parte biológica. Pacientes muchas veces de este tamaño, de esta edad, suelen tener muchas comorbilidades y hacer una resección para la parte de una artroplastia de toda la parte intertrocantérica, donde sabemos que hay inserciones musculares, cápsulas, todo, alarga tiempos quirúrgicos y muchas veces los pacientes podrían no soportarlos. Entonces, solo que esté en muy buenas condiciones, podría ser en un caso tumoral o en un caso de una gran conminución y una artrosis también, te diría, muy severa, en la que tuviera que poner. Caso contrario, osteosíntesis. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante, pues, en el ambiente del auditorio, es importante ubicarnos porque, pues, ustedes trabajan en un centro especializado de artroplastía y tienen, pues, la experiencia en eso. Pero yo sí creo que es importante basarnos en la literatura, donde los resultados en comorbilidad, en tiempo quirúrgico, en riesgo, la indicación principal para estabilizar una fractura extracapsular, intertrocantérica o subtrocantérica, descartando dos cosas que a mí me llaman la atención, y pacientes con artrosis, yo me inclinaría en eso, pero muchas de las prácticas de nuestros colegas que nos están escuchando, yo creo que sí tendríamos que inclinarnos en la osteosíntesis como primera opción, ya que muchos de ellos, de nosotros, pues no tenemos tanta experiencia como los tienen en centros referenciales de artroplastia, donde sí pueden mostrar una evidencia de mejores resultados con una osteosíntesis versus una artroplastia. Yo no quiero que quede en el ambiente que vamos a cambiar con lo que estamos discutiendo, lo que muestra la literatura.
Correcto. Hay una pregunta, doctor Sí. Moreira, ¿la quiere plantear? Sí. O Karen La Monclús, que Yo la planteo. como ve. En espectador anónimo La- nos dice que en caso de fractura con defecto óseo, recomienda el uso de biológico. ¿Y de qué tipo? O sea, para la osteosíntesis utilizas sustitutos óseos para mejorar no la biología. usualmente, sin embargo, en fracturas subtrocantéricas, muchas veces sí requerimos poner injerto óseo o algún osteoestimulante, porque la vascularización subtrocantérica es menor que la intertrocantérica y las chances de fracaso o de pseudoartrosis están siempre presentes, sobre todo en este tipo de pacientes que manejamos. Entonces, en una intertrocantérica, no, aparte que el abordaje cefalomedular es tan pequeño que no nos lo permite, pero en caso de ser una intertrocantérica, sí, por el mismo orificio donde hacemos la entrada para el tornillo cefálico, introducimos injerto óseo o algún osteoestimulante. Y perdón, aprovecho y contesto una que hizo Ricardo Vega sobre si se puede utilizar un clavo cefalomedular en el ingreso del tornillo, coincide con el trazo de la fractura, o la pared lateral presta multifragmentación. Justamente esa es una buena indicación para un clavo cefalomedular, porque el clavo cefalomedular tiene una estabilidad intrínseca. Entonces, si no tengo pared lateral, la estabilidad que me va a dar va a ser a la cabeza y al clavo, y en la parte endomedular que se va a agarrar. Lo que podría hacer es una buena opción para usar un clavo largo que me dé una estabilidad mayor. Y otro de los trucos, de los tips and tricks que cuando tenemos este tipo de inestabilidades, es hacer un punto de ingreso más medial cerca de la fosa piriforme. Esto nos va a ayudar a que nos controle esa deformidad, y está completamente indicado un clavo cefalomedular. Y cuando son trazos inestables, trazos invertidos y trazos subtrocantéricos, como dice el doctor Moreira, se recomienda un clavo cefalomedular largo. Aquí hay otra pregunta muy interesante de Juan Bodichón. En caso de fractura ipsilateral del cuello y diáfisis, ¿se podría resolver con un solo implante? ¿Utiliza un clavo largo con bloqueo cefálico? A ver. Essas fraturas são interessantes. Não, responde isso. No, es que es un tema interesante, porque sí lo hemos hecho, pero sin embargo hay que entender que son dos tipos de fracturas y que cada una biomecánicamente trabaja diferente. En el cuello, el eje es oblicuo, digámoslo así, y buscamos una compresión axial. En lo que es en la diáfisis, depende del tipo de trazo, buscamos una compresión dinámica también. Sí, generalmente, y lo hemos usado muchas veces, clavos endomedulares en los cuales la hoja helicoidal nos permite hacer una compresión del fragmento de la fractura, y el clavo endomedular pueda tener un sistema de bloqueo también dinámico. Claro. O sea, las dos fracturas trabajan por separado. El NeoGen nos permite, nos ayuda a hacer estas reconstrucciones. Hemos tenido algunos casos similares y con muy buenos resultados. Via de regra, nas fraturas transtrocanterianas com fraturas diafisárias ipsilaterais, a minha conduta é sempre de uma osteossíntese intramedular longa, tratando as duas com o mesmo implante. Quando se fala de fraturas do colo femoral associadas a fraturas da diáfise, aí o prognóstico do colo, como é um pouco pior, eu prefiro fazer com 2 implantes distintos, evitando assim uma remoção do implante só, caso falhe a fratura do colo. Então, transtrocanteriana com diáfise, um implante só. Colo com diáfise, via de regra, 2 implantes distintos. Perfecto. Continuamos con el doctor Pena con un tema muy interesante y muy polémico, que nos va a crear muchas pues preguntas. Entonces continuemos con el doctor Pena. Y ahora es el momento de nuestros amigos brasileiros. Esa presentación va a ser en portugués, ¿ok? Sí, porque yo no hablo, ¿ah? Yo no hablo español. No, você fala un portuñol avanzado, doctor Alexandre. Vamos lá.
Obrigado pelo convite, o pessoal da Medtronic América Latina. Ainda existe espaço para o uso de placas no tratamento da fratura do fêmur proximal. Esse é o nosso complexo hospital do Mandaqui. Esse é o nosso grupo de quadril, onde nós temos o programa de residência médica em cirurgia de quadril. Esses são nossos 2 R4s, o Pedro e o Rômulo, que estão esse ano com a gente. A Beneficência Portuguesa de São Paulo, essa é a nossa equipe. E o Hospital Sírio-Libanês, que são onde nós trabalhamos. Aqui nós temos do lado esquerdo o problema mecânica. Ambos são tratados mecanicamente baseados, porém, o resultado das fraturas transtrochanterianas ele é mecanicamente determinado. E as fraturas do colo do fêmur, não. Ele é determinado biologicamente. Nós vamos ter aqui nessa aula as fraturas transtrochanterianas. Eu quero lembrar que há perda de redução, consolidação viciosa, em 25% dos casos, até 15% de novas abordagens e até 30%. Doctor Luis, ¿tampoco lo escuchás? No, se quedó cortado, Alexandre. Se cortó Alexandre. Aí parece que volvió. Voltou, Alexandre? Oi. Ah, você sumiu um minutinho. Tá, voltei. Tá, perfeito. Martin Parker, do Reino Unido, uma publicação em 2017 na revista Injury. Ele foi o primeiro estudo com N suficiente, foram 1.000 casos tratados de 2002 a 2009 por um mesmo cirurgião. Ele incluiu indiscriminadamente fraturas instáveis e estáveis e mostrou que as hastes intramedulares têm um ligeiro ganho maior de mobilidade, porém ele não viu diferença significativa entre haste e placa para nenhum tipo de caso. Esse é um trabalho recente que começa a dizer que ainda tem espaço para a placa. Clinical Orthopedic and Related Research, Hans Papp dispensa apresentações, 121 pacientes, de um total somente de fraturas instáveis, 30% de óbitos em 2 anos, 10% de novas abordagens, também não viu diferenças significativas entre os dois grupos, haste e placa. Mas aqui ele chama muita atenção, esse trabalho é muito bacana, sobre o posicionamento do implante usando o TAD e a manutenção do ângulo cérvico diafisário, que seria o nosso respaldo aí para a redução. Aqui o Cyril Malfrey, ele é de Denver, é uma das maiores autoridades do mundo em trauma, é uma excelente revisão de literatura, ele chama atenção para os fatores preditivos da falha do DHS. Qualidade óssea padrão instável de fratura, redução inadequada e cirurgião inadequado, ou seja, o mau posicionamento do implante. Ele conclui, e bem concluído, que o DHS não deve ser usado para fraturas instáveis. Então, ainda existe espaço para tratar para as placas no fêmur proximal? Sim, existe espaço, eu não tenho dúvida disso. O que a gente resta é entender a classificação e entender a instabilidade. Nas fraturas tipo 31A1, as fraturas simples, transtrochanterianas, eu diria, faça uma boa cirurgia, faça uma boa osteossíntese e faça o que você tem mais afinidade. Faça placa, faça haste, não tem problema. Nas fraturas tipo 3, eu digo, sempre faça uma boa cirurgia, porém, não use placa, use hastes intramedulares. Existe bastante evidência de que as hastes são superiores nas fraturas instáveis. Nos resta aqui discutir o papel do DHS, a placa nas fraturas estáveis tipo 31A2, onde elas são multifragmentadas, mas nós temos que entender os conceitos de instabilidade das fraturas transtrochanterianas. Esse trabalho chinês é excelente, ele estudou 208 casos tratados com DHS e ele propõe aqui o conceito de espessura da parede lateral. Nas fraturas transtrochanterianas com espessura da parede lateral menor do que 20 milímetros, o DHS não suporta. Por quê? O que acontece? Vamos olhar aqui esse caso. Então, esse caso é uma fratura transtrochanteriana com pouca cominução posterolateral, porém, com uma parede lateral insuficiente. Então, o que acontece? Na inserção do DHS, ocorre uma fratura da cortical lateral. Isso leva ao colapso e grande medialização da diáfise. Então, você vê, a fratura consolidou, paciente de extrema baixa demanda e não conseguiu manter o offset. Quando, se fosse uma haste, provavelmente isso aconteceria.
Outro fator de instabilidade, esse é um outro trabalho extremamente interessante, onde ele estuda 58 casos de fraturas 31A2 e ele propõe aqui a estratificação que é usada pela O, mas ele estuda isso com uma tomografia em reconstrução 3D e com um modelo de software onde ele estratifica melhor essa cominução da cortical posterior-medial, que é de fundamental importância para que se entenda o que é fratura estável e o que é fratura instável no tipo 31A2. Então, o importante é que ele conclui que os tipos 2 e 3 são instáveis, ele não recomenda DHS, mas ele não vê, quando tratados adequadamente, ele não vê diferenças de evolução entre os dois tipos. Vamos aqui, um caso com uma cominução posterior-medial importante, aonde foi optado por fazer um DHS. Se você notar um DHS mal feito, o TAD está muito alargado. Notem aqui que houve uma fratura da cortical lateral durante a introdução e o TAD é muito maior do que 25. Caso fadado ao insucesso, má indicação de placa, o parafuso começa a migrar e aí a gente tem um cutout, que é um desastre. O eixo de carga é esse. Uma haste é mais forte do que uma placa, porque o braço de alavanca é menor, o momento de força é menor. Então, e outra coisa que é de fundamental importância, durante a compressão, a haste faz as honras da cortical lateral. A haste segura, a haste você consegue evitar esse colapso, entendeu? Isso é uma coisa que sempre acontece em fraturas onde você não tem a cortical lateral suficiente. Muito bem. O que o cirurgião não controla? Nós não controlamos nem a qualidade óssea, nem o padrão de fratura e nem a condição clínica do meu paciente. Porém, eu controlo a qualidade da redução, que isso é fundamental, a seleção do implante, que quem indica é o cirurgião, e o posicionamento do implante. Não existe boa fixação sem boa redução. Se o paciente continuar com uma fratura não reduzida, ele continua com muito do que ele tinha antes da cirurgia. Então, o processo de tomada de decisão. Seleção de implante extramedular ou intramedular para 31A1 e 31A2, quando não exista cominução da parede lateral ou cominução, o acometimento da parede lateral ou cominução posterior-medial. E intramedular, quando existir essa cominução e quando tivermos o traço trocantérico invertido. Contra o DHS, ele permite apenas uma carga parcial, ele tem uma malgradação cirúrgica e ele não consegue, não deve ser usado em todas as fraturas, tem uma curva de aprendizado maior, ele é menos perdoante, né? Less forgiving, exige mais do cirurgião. A favor do DHS, é uma síntese de baixo custo, é um método extremamente versátil. Se eu tiver alterações de anatomia do fêmur, canal curto, canal estreito, deformidades angulares, eu consigo utilizar a placa e não conseguiria utilizar a haste. Eu tenho uma extensa literatura demonstrando bons resultados e muitas vezes cirurgiões que são treinados a usá-lo e conseguem excelentes resultados com ele. Vamos entender aqui, uma vez que você quis usar o seu implante, seja ele aço, seja ele placa, Michael Baumgartner, em 1995, publica o valor do TAD, Tip Apex Distance. Isso daqui, através de um modelo de progressão modular, aqui ele calcula que quando você tem a distância do ápice do implante até o ápice do fêmur, no frente mais o perfil somado, quando esse valor é menor do que 25 milímetros, a probabilidade de você ter um cutout é muito menor. Isso, ou seja, o correto posicionamento do implante melhora o prognóstico. Então, nós temos aqui a redução da fratura, o tipo de implante selecionado e o correto posicionamento, porque o TAD também vale para hastes intramedulares. O eixo o parafuso continua parado, você tem a carga e o fêmur proximal roda ao redor do parafuso. E você perde a sua osteossíntese e tem que fazer, às vezes, até uma artroplastia. Então, vamos mostrar aqui alguns casos de DHS. Então, nesse caso, 80 anos, uma fratura sem desvio. Tem necessidade, num sistema público, quando você pensa em custo, teria necessidade real da gente usar uma haste intramedular? Dá uma olhada. Um correto posicionamento de um DHS, um TAD menor do que 25, uma fratura consolidada em 1 ano, paciente bem, com baixo custo e uma cirurgia pouco mórbida. Nesse caso, uma outra fratura estável. Eu vejo que eu tenho aqui
uma cortical, uma parede lateral que ela tolera um DHS. Se a parede lateral tolera o DHS e a fratura é estável, ele pode ser usado. Dá uma olhada. 1 mês de pós-operatório, 1 ano de pós-operatório, a fratura consolidada, sem nenhum tipo de deformidade, sem perda de nada e sem a necessidade de uma haste intramedular. Mais um casinho. Nesse caso, já extrapolando um pouco o uso do DHS, porém uma fratura com um fragmento único da cortical posteromedial, aonde eu consegui uma redução anatômica. Nessa redução anatômica, com uma qualidade óssea que não é das piores, o DHS também pode ser utilizado. E aqui com 4 meses, a fratura consolidada. Em 1 ano. Agora, olha só que coisa interessante. Esse caso foi operado, chegou assim, com 2 meses de evolução, e aqui não foram respeitadas algumas premissas. Então, a haste intramedular foi utilizada, a fratura não está reduzida, e eu tenho aqui um colapso eminentemente invaro, sem apoio medial. Porém, a haste, ela te perdoa. Então, às vezes, isso consolida. Nós observamos. 3 meses. Ainda não. Acompanhamos mais de perto. 4 meses, a gente já vê reabsorção das bordas, a gente vê uma perda da redução no perfil. Quando a gente faz a incidência ali do croquet, a gente vê que não existe, além de não existir consolidação, existe uma deformidade. Nesse caso, é onde eu falo da versatilidade do DHS. Retiramos a síntese, o paciente de 58 anos não queria de jeito nenhum fazer prótese de quadril e nem nenhum tipo de coisa, ele queria o fêmur dele. E nesse caso, fizemos uma produção de valgo pelo próprio foco da pseudoartrose e colocamos um DHS de 150 graus, mostrando a versatilidade do implante. Aqui com 3 meses, 5 meses, 3 anos, consolidado, remodelado. Perdeu um pouco de offset, perdeu um pouco, ganharia um pouco de comprimento pela osteotomia e pela produção de valgo, porém, com a impacção ele não ganhou muito comprimento, ele ficou bem satisfeito com o resultado. Eu gostaria aqui de comentar também, porque como o meu tema era osteossíntese com placa, o tratamento das fraturas instáveis com placas percutâneas LCP, placas bloqueadas. Esse caso de Xangai, da China, de Xangai não, de Hangzhou, 88 casos, 52 com placa minimamente invasiva, 36 com haste intramedular, de forma que ele não viu diferença entre os 2 métodos e a placa de ângulo fixo, quando você não quer impacção, ela tem a sua aplicação. Então, aqui um caso onde foi utilizada a placa bloqueada, aqui mais um caso, e aqui a opção da placa bloqueada, que fica como indicação para fraturas subtrocantéricas que se estendem um pouco mais, fraturas subtrocanterianas com fraturas de fêmur ipsilateral, deformidades ao canal femoral menor e fraturas periprotéticas. Aqui mais um caso, você consegue uma redução anatômica com a placa de ângulo fixo. Eu acho que a mensagem para esse tipo de abordagem aqui entenda os critérios de instabilidade das fraturas transtrochanterianas, seja muito rigoroso com a qualidade da redução e, independentemente do tipo de implante, seja muito rigoroso com o posicionamento desse. Essa é a chave para um sucesso no tratamento das fraturas do fêmur proximal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Bueno, muy enriquecedora la charla del doctor Pena. Yo quisiera hacer una pregunta a los dos, obviamente. Inicialmente al doctor Pena. Como comentaste en la charla, la clave de los resultados es la reducción. Mi pregunta es, ¿siempre utilizan mesa de fracturas, mesa de tracción, o no la utilizan? Porque tengo muchos colegas que realizan este tipo de fracturas sin mesa de fracturas, y para mí sí es fundamental realizar este tipo de cirugías con una mesa de tracción, porque yo también creo que la clave y el buen resultado es la reducción previa antes de colocar el implante. Monclo, eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu não faço, quem trabalha comigo sabe que eu não faço fraturas transtrochanterianas fora de mesa de tração. Eu até costumo fazer uma brincadeira. Eu falo, se você quer dificultar a coisa, apaga a luz da sala, opera só com a mão esquerda, entendeu? A mesa facilita muito, a mesa facilita a introdução da haste,
a mesa facilita a manutenção da redução, a mesa facilita o controle do posicionamento do implante, porque é muito mais fácil de você fazer o frente e o perfil sem você mexer na sua redução. Então, eu acho, sinceramente, que a única justificativa para se fazer essa cirurgia fora de uma mesa de tração é se você não tiver a mesa. Né? Aí não tem como você fazer. Mas, se não, eu, via de regra, 100% dos casos, eu uso a mesa de tração, sim. Doctor Moreira. Nosotros igual. Mesa de tracción seguro. Una vez revisado, hay unos artículos que hablan de que, sobre todo para los céfalos medulares, facilita el ingreso del clavo poniéndolos en decúbito lateral, no con mesa de tracción. Si hace una tracción manual, y dicho dice que es facilísimo ponerlo, porque pones el decúbito lateral, bajas bien la pierna, entonces la entrada del clavo es mucho más sencilla que una mesa de tracción. Pero personalmente yo creo que si una tracción justamente que me permita hacer la reducción y jugar con el rayo intensificador frente, perfil, oblicuo, a lo que necesite, me parece que no es el momento para ponerse a tratar de hacerlo. Aquí una pregunta que nos hace Luz Daney Vázquez, que si no cuentan en la institución con una mesa de tracción, ¿cuál es la mejor opción? Pues creo que el doctor Moreira nos está dando una opción para hacer la reducción, pero yo sí creo que en las ciudades hay instituciones de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención, y para evitar complicaciones, yo sí sugiero pues que si no tienen las condiciones favorables para tener un resultado adecuado, es mejor remitir el paciente a una institución donde sí cuenten con esto, porque no tener la mesa de fracturas nos puede traer complicaciones, inclusive en fracturas estables, convertirlas en unas fracturas completamente inestables donde pueden tener pues malos resultados. Así es. Así es. Si no tienen con qué hacerlo, es mejor hacerse un paso a un lado y hay donde hacerlo. O sea, si no es nuestro hospital, habrá otro, pero hay que hacer las cosas en la forma y en las condiciones necesarias. Esta pregunta para el doctor Pena. Después de una fijación fallida de una fractura intertrocantérica en el paciente adulto mayor, ¿debería realizarse una artroplastia? ¿Hay más complicaciones o peores desenlaces en estos pacientes al realizar la artroplastia? Pregunta Paula Cruz. Eu não entendi direito. Se quando falha a osteossíntese, quando que eu indico a prótese, é isso? Eso. Sí, que si la tratas de rescatar o de una vez haces la prótese. A principal coisa nessa situação, eu mostrei um caso, inclusive, que falhou uma haste, nós tiramos a haste e fizemos um DHS. Né? O status funcional e o que o paciente espera, a expectativa do paciente. Então, se eu tenho um paciente com 78, 80 anos, com baixa demanda, onde eu tenho uma falência de uma osteossíntese, eu acho que não vale a pena, a qualidade óssea não permite. Quando essa osteossíntese falha, normalmente, o fêmur proximal ele tem grandes falhas de osso dentro, então eu nem tento revisar essa osteossíntese, eu parto para a artroplastia. Uma observação, as artroplastias são sempre ou constritas ou de dupla mobilidade, porque o índice de deslocamento, de luxação da prótese pós-operatória é muito maior. No fêmur, depende do que eu tenho. Se essa fratura teve uma grande cominução do trocânter maior e eu tenho um mecanismo abdutor comprometido e um paciente com má qualidade óssea, com canal distal muito largo, eu indico endopróteses não convencionais, cimentadas. Se eu tiver um fêmur distal onde o istmo tolere uma haste de fixação distal, essa é a minha indicação. Haste de fixação distal com acetábulo de dupla mobilidade ou constrito de acordo com a qualidade óssea em cima. Então, é mais ou menos essa a nossa linha de tratamento. Tá? A gente faz muito disso, viu? Bastante, assim. Eu devo ter reconstrução de fêmur proximal pós-fratura com endoprótese, com prótese, é muito comum aqui, porque acaba, infelizmente, as pessoas tem muito viés aí, tem muito viés de cirurgião para cirurgião, então tem muita complicação nesse tipo de caso, né? Perfecto, pues muchas gracias. ¿Alguien del auditorio tiene otra pregunta?
Bueno, pues yo creo que ha sido muy enriquecedor este conversatorio. Creo que logramos pues, concluir el estado actual de cómo se maneja este tipo de fracturas y pues muchas gracias por la participación de todos. Estar al frente de 180, 190 participantes, pues es muy gratificante para nosotros y ver que nuestro esfuerzo deje un mensaje para ustedes para la resolución de este tipo de fracturas. Muchas gracias.